Hermanos, voy a compartir con ustedes el sermón en esta oportunidad y lleva por título: de Simón el discípulo a Pedro el apóstol. Vean esa situación, ese es el título del sermón. Repito, de Simón el discípulo a Pedro el apóstol. Vean allí que vamos a entrar a analizar esta transformación milagrosa que se dio en la conducta y el carácter de Pedro. En la primera etapa, Pedro se identifica como un discípulo de Jesucristo. Recuerden ustedes que Jesucristo convocó a 12 discípulos para enseñarlos, para capacitarles en la proclamación del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, vamos a experimentar la transformación, la metamorfosis que se dio en la personalidad de Simón como discípulo, como un estudiante, como un aprendiz, a Pedro el apóstol, con corazón de pastor. El propósito que persigo en esta oportunidad es describir las debilidades humanas de Simón, tal como las de nosotros, cuando pasó por la fase del discipulado. Pero luego, Simón como discípulo se identificó como una persona impulsiva, una persona obstinada, para luego transformarse en el líder humilde, inspirado, valiente en las manos de Dios, para conducir a su iglesia en el primer siglo. Ese es entonces el propósito de este sermón. Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, obviamente ya estaba convertido. Pero al leer los primeros 15 capítulos de Hechos, fíjense bien cuánto, en los primeros 15 capítulos de Hechos y leyendo las 2 epístolas de Pedro, primera y segunda epístola de Pedro, vemos a un hombre notoriamente distinto. Entonces, nos planteamos, si Pedro pudo cambiar tanto, dejó su actitud controvertida, su actitud obstinada, si Pedro fue capaz de cambiar tanto, quiere decir que nosotros también podemos cambiar esos malos hábitos para adquirir buenos hábitos y demostrar con ello un crecimiento espiritual. Desde el momento en que se nos presenta a Pedro, la mayoría de nosotros lo ve como un hombre agradable, como un hombre apreciado. Es indudable, pues, que él tenía fortalezas innatas. Por ejemplo, lo describo rápidamente, era extrovertido, sociable. Estoy hablando de Pedro ya como apóstol, transparente en sus actitudes y entusiasta. Y lo más importante, amaba a Dios. Así vemos a Pedro como apóstol, pero vamos a revisar su etapa como discípulo. Vamos a ver sus fortalezas y sus debilidades, para que nosotros nos podamos motivar a que si Pedro pudo cambiar esos malos hábitos que tenía, también yo puedo cambiarlos. Entonces vamos a ver. Su defecto era, o sus defectos eran bastante obvios, ya que Simón era impulsivo, arrebatado si se quieren ustedes, impulsivo, obstinado, pero eran tantos sus defectos que estos nos ayudan ahora a contrastar y nos permiten apreciar
esa diferencia y ese cambio de conducta entre una manifestación obstinada, impulsiva, a una actitud pasiva, humilde y reflexiva. Vamos entonces a ver ese cambio que se dio ahí a través del ejemplo del apóstol Pedro. Enfoquemos entonces ahora a Simón, el discípulo. Veámoslo como Simón, el discípulo. Simón tenía muchas cualidades, pero no era fuerte. Simón no era confiable, como debe ser un líder de la iglesia. Simón carecía del Espíritu Santo. Vean que estoy enfocando el nombre Simón para que ustedes lo unan en la etapa del discipulado. Simón no era confiable, como debe ser un líder, repito. Carecía del Espíritu Santo. A medida que actuaba, lo hacía de una manera inapropiada para un cristiano. Sus acciones revelan una inseguridad. Simón era muy inseguro y usted está reflexionando, quizá yo o usted también seamos inseguros. Nosotros estamos en la etapa del discipulado también. Era inseguro, a pesar de una aparente confianza que él tenía. Continuemos revisando algunas acciones de él. Simón era impulsivo, arrebatado, si se quiere. Veamos un ejemplo. Piensen ustedes. Estamos viendo la personalidad de Simón. Imagínense lo que hizo. En Capernaum invitó a Jesús y a los discípulos a su casa, a pesar de saber que su suegra estaba enferma con fiebre. Imagínense, Simón el discípulo sabía que su suegra estaba con fiebre, tirada en cama, y él invita a Jesús y a los discípulos. Vean la actitud de él, impulsivo, no reflexionaba. Primer ejemplo allí. Vamos a confirmarlo leyéndolo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 29 y 30. Marcos, capítulo 1, versículos 29 y 30. Ahí tenemos la lectura de esta actitud, de esta acción de Simón, invitando a Jesucristo y a los discípulos. Y dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Vean esta actitud de Simón, el discípulo, un poco introvertida, un poco arrebatada, poco meditada, pero él invita a Jesucristo e invita a los demás discípulos a su casa. Veamos otra acción de Simón, el discípulo. En otra ocasión, Simón vio a Jesús caminando sobre el agua y le dijo, Mateo 14, 28. Mateo capítulo 14 y versículo 28. Vean estas acciones de Simón como discípulo. Estamos en Mateo capítulo 14, versículo 28. Y ahí leemos. Entonces, estamos en Mateo, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vean lo intrépido de Simón. No tenía el Espíritu Santo, era discípulo, estaba aprendiendo, Jesucristo lo estaba educando. Pero vean a Simón, dice, si eres tú, manda que yo
también vaya caminando sobre el agua. Una tercera actividad, acción de Simón. Simón intentó arrebatadamente matar al sirviente del sumo sacerdote. Vean esas actitudes, como Simón el discípulo. Vamos a verificarlo. Juan capítulo 18, versículo 10. Juan 18, versículo 10. Ahora ahí. Vean la forma y la conducta arrebatada en esta oportunidad. Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Vean la situación. Veamos rápidamente una cuarta acción de Simón el discípulo. Estamos viendo cómo actuaba él en forma irreflexiva. Una vez Cristo apareció frente a sus discípulos, pero ellos estaban en una actividad laxa a la orilla del mar. Y vemos aquí a Simón, el discípulo, que estaba desnudo, o sea, lógicamente con ropa, digamos, calzoneta, pero en el mar totalmente desnudo, destapado. Y Juan, cuando ve que Jesucristo se acerca, le dice a Simón, es el maestro. Y Simón corre y se cubre. Acciones que denotan poca capacidad reflexiva. Esto está descrito en Juan capítulo 21, ahí adelante, versículo 7. Juan 21, 7. Leamos ahí Juan 21, 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vean cómo actuaba Simón. Y estas lecciones van para nosotros también, entendiendo que sin el Espíritu Santo nosotros cometemos muchos errores. Por mencionar algunos, estamos dando esto. Pero en los 4 evangelios se habla también de una vergonzosa actividad en que Simón Pedro participó y negó a Jesús. Como discípulo, Simón negó a Jesús. Y se hace especial énfasis en este incidente para asegurarnos que Dios perdona incluso el peor de los pecados de cada uno de nosotros. Pero también se muestra el temor de Pedro, se demuestra su cobardía, se demuestra su falta de compromiso en algunos momentos de su vida. Simón incluso maldijo y juró. Veamos esto escrito en Mateo 26, Mateo ahora capítulo 26 y versículos 73 y 74. Mateo 26, 73 y 74. Dice ahí, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Vean la reacción de Simón como discípulo. Y dijo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Vean esa manera de expresar las conductas de Simón en el proceso de aprendizaje. Jesús lo llamó para ser su discípulo y estamos viendo todas sus limitantes, todos sus problemas,
todas sus dificultades en la etapa del discipulado de Simón. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Simón Pedro aún no era la roca perseverante. Simón Pedro aquí todavía no tenía el carácter divino porque no poseía el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nosotros comprendemos que el proceso de conversión no culmina con el bautismo. ¿Se entiende? El proceso de conversión no termina con el bautismo, sino que allí inicia el proceso de conversión. ¿Por qué? Porque vamos a ver la evolución posterior que Pedro como apóstol muestra cuando recibió el Espíritu Santo de Dios. Una acción más de Simón Pedro. Simón Pedro se abstuvo de comer con los gentiles cuando los hombres de la iglesia de Jerusalén estaban presentes allí con ellos. Y esto sucedió mucho tiempo después de su conversión. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 13. Gálatas 2, versículos 11 y 13. Estamos en Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, está hablando Pablo aquí a los Gálatas, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es Santiago, Pedro comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vean a Simón Pedro como discípulo, como estudiante, como aprendiz del evangelio del reino. ¿Qué hacía? Comía con los gentiles, pero en una ocasión llegó una delegación de hermanos de Jerusalén a visitarlos y ahora Pedro se abstuvo, ya no participaba. Vean esta ambigüedad en la personalidad de Simón Pedro. Entonces hemos visto los puntos débiles de Simón Pedro, tal como nosotros tenemos muchos puntos débiles en nuestra vida cristiana. Hemos visto el aspecto débil, pero vamos a ver el aspecto fuerte, las habilidades de Pedro como apóstol allí. Simón, sigo como discípulo, ahora lo vamos a ver en una etapa de atrevimiento. Recuerden ustedes que Simón Pedro lo estamos identificando como impulsivo y muy espontáneo. Pedro era muy franco. Simón Pedro era muy franco. Esto es bueno y malo a la vez. Ser francos es bueno dependiendo la circunstancia, pero puede ser malo de acuerdo al entorno en el que nos encontremos. Simón Pedro era franco. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo o el Hijo del Hombre? Inmediatamente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Salió él a dar la respuesta. Qué bueno en ese aspecto. Era franco, era directo. En esta oportunidad, él respondió inmediatamente, tú eres el Hijo de Dios. Allí le está declarando a Jesucristo. Inmediatamente después,
Jesucristo comenzó a sus discípulos a describirles su muerte venidera y les decía cuáles iban a ser los eventos que los llevarían a su crucifixión. Y todos los discípulos estaban escuchando la enseñanza de Jesucristo. Es necesario que yo padezca y que muera, que sea crucificado. Yo decía, qué raro. Estaba Jesucristo diciendo. Mateo capítulo 16 registra esto. Mateo capítulo 16, versículo 22. Vean la instrucción de Jesucristo a sus discípulos en esta oportunidad. Mateo capítulo 16, versículo 22. Una vez que Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él iba a morir, que iba a ser crucificado, que iba a ser azotado, golpeado, escupido, lacerado, entonces los discípulos quedaron impactados por todo lo que iba a sucederle a Jesucristo. Ahora leemos en el versículo 22 la reacción de Simón Pedro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, estoy ahí, entonces estoy en Mateo 16, 22 para corroborar. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Vean ahora a Simón Pedro. En este acontecimiento, Pedro lleva aparte a Jesucristo y comenzó a corregirlo, si ustedes quieren. Comenzó a corregir a Jesucristo con severidad y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Vean entonces lo intrépido de Pedro. Versículo 23, ahí mismo. Entonces Jesús volviéndole dijo a Pedro, vean ahora cómo lo corrige Jesucristo. Quítate delante de mí, Satanás. Vean. Simón Pedro corrigiendo a Jesucristo, diciéndole allá, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cuando Jesucristo escucha esa reprensión de parte de Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vean la reprensión. Poco después de haberlo elogiado, cuando él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, Pedro. Ahora Jesucristo le dice, quítate de aquí, delante de mí, Satanás. Vean ahora qué corrección más dura para Pedro. Ahí Pedro comenzó a fiarse en su propio razonamiento y estaba casi en contra del plan divino de Dios. Cuando le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vean lo que Pedro le dice a Jesús, esto viene en contra del plan divino de Dios. Porque Dios y el Verbo ya habían decidido que uno de ellos iba a pagar por los pecados de toda la humanidad. Y ese uno es Jesucristo. Vino como un cordero y murió por los pecados de toda la humanidad. Pero Pedro estaba diciendo que no suceda. Estaba interfiriendo en el plan divino de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera muerto? No tenemos perdón de nuestros pecados y no tendríamos acceso a la vida eterna. ¿Se dan cuenta lo que Pedro estaba haciendo allí? Antes de ser arrestado,
Jesús declaró a sus discípulos en el huerto de Getsemaní que cada uno de ellos se iba a escandalizar de él. Eso lo dijo Jesucristo. Pero vean ahora qué hizo Pedro, Simón Pedro, qué propuso. Mateo capítulo 26, ahora, versículo 33. Recuerden, Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que ellos se escandalizarían de él por todos los sucesos que iban a pasarle. Ahora vean la reacción de Simón Pedro. Mateo 26, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Vean lo que dice Pedro. No se estaban dando los hechos. No habían capturado a Jesucristo. No había llegado el ejército. No lo habían golpeado, azotado. Y dice Pedro: aunque todos los demás se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Vean cómo le afirma eso a Jesús. Yo no me escandalizaré. Estamos revisando la fase de Simón Pedro como discípulo allá. Esto nos hace reflexionar. La actitud de Simón Pedro aquí nos hace reflexionar a nosotros. No estemos muy confiados de nuestro estado espiritual. Tenemos que estar siempre apegados a Dios a través de la oración, porque se nos amonesta a nosotros. Así que el que piense estar firme como Pedro, yo no me escandalizaré de ti. Pedro estaba firme ahí. El que piense estar firme, dice 1 Corintios 10:12, que estoy parafraseando, mire que no caiga. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, ¿ya? No estar confiados 100%, sino entregarnos a servirle a Dios en toda nuestra vida. Sin duda alguna, ustedes están considerando, Simón Pedro era sincero. Pero toda persona no convertida es ciega ante sus propias debilidades. Capten esto. Toda persona no convertida es ciega ante sus propias debilidades. Traducido en otras palabras, todas las personas que no son bautizadas no aceptan sus propios errores. ¿Se dan cuenta? Los que no tienen el acto del bautismo no aceptan que están fallándole a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque aún están ciegos delante de Dios. Es que es difícil aceptar nuestras debilidades. A ver, acepte usted ahí. ¿Es usted o no mentiroso? Aceptémoslo. ¿Es usted o no ladrón? Aceptémoslo si es que estamos incumpliendo ese aspecto. ¿Es usted o no fornicario? ¿Es usted alguien que juzga a los demás? Aceptemos. Eso cuesta, aceptar nuestras debilidades. Y las aceptamos una vez que Jesucristo nos ha impregnado con su Espíritu Santo. Pero repito, una persona no convertida es ciega ante sus propias debilidades. La persona dice: yo estoy actuando bien, aún cometiendo errores delante de Dios. Yo estoy bien con Dios. Dios me da vida, hace salir el sol sobre mí, aunque yo esté quebrantando la ley de Dios. Simón Pedro también tenía una característica de ser impertinente. Fíjense ustedes que en una ocasión Simón Pedro fue invitado por Jesús para presenciar la transfiguración de Jesús.
Fue invitado también Pedro, Santiago y Juan. Fueron invitados a presenciar la transfiguración de Jesucristo. Pero vean ahí lo impertinente de Simón Pedro en esa oportunidad. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos 3 y 4. Ubíquense ustedes en ese escenario. Están en la transfiguración de Jesús. Ahí está Pedro, está Santiago, está Juan, que fueron invitados para estar en esta actividad, en este hecho. Es la transfiguración. Mateo 17, 3 y 4 y dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vean ahora la transfiguración. Repito, he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, vean lo impertinente, lo inoportuno de Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, pregunto, ¿le estaban preguntando algo a Pedro ahí? Él estaba de invitado. ¿Se entiende? ¿Quiénes estaban invitados? Juan, Santiago y Pedro. Y en esa transfiguración ven a Jesús, ven a Moisés y ven a Elías. Pero no le estaban preguntando nada a Pedro. No le dijeron, queremos tu opinión. Entonces miren ahora, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vean lo impertinente. Pedro, el hablador impulsivo, aquel que no deja hablar a otra persona, que medio escucha 2 palabras y le contesta 100. Eso no es bueno. Cuando usted tenga una conversación, escuche primero. Pero usted inmediatamente interfiere, entonces ya no es conversación, ya es discusión. Pedro allí dice, ¿no quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Elías y Moisés. Pero Pedro no le estaban pidiendo opinión. Vean esa actitud que nosotros también tenemos como cristianos. Pedro el hablador, te estoy diciendo aquí, el hablador compulsivo, interrumpió la discusión entre Jesús, Moisés y Elías. ¿Quiénes estaban en ese diálogo? Jesús, Moisés y Elías. Era la transfiguración. Y Pedro les dice, Jesús, mira, hagamos 3 enramadas. No le estaban pidiendo opinión allí. ¿Ya? Hasta da un consejo. No le estaban pidiendo consejo. Versículo 5. Versículo 5. Vean ahí. Mientras él hablaba, ¿quién estaba hablando? En el versículo 4. ¿Quién estaba hablando? Simón Pedro. Vuelvo a leerlo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pregunto, ¿quién estaba hablando? Pedro, Simón Pedro. Pero vean qué sucedió en el versículo 5. Mientras él hablaba, Simón Pedro, el hablador compulsivo, el impertinente, con una forma incorrecta, mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Vean que la voz que sale de la nube cayó a Pedro. ¿Ya? Por eso lo estoy mencionando a Simón Pedro como un impertinente. La voz que sale de la nube cayó a Pedro. Veamos ahora,
Ya vimos las debilidades de Simón como discípulo. Impulsivo, interrumpía, intervenía aunque no le pidieran opinión. Ahí está. ¿Qué lección estoy aprendiendo? A veces nosotros nos portamos como Simón, el discípulo. Impulsivos, irreflexivos, opinamos cuando no nos piden la opinión, no nos dan la palabra. Estamos aconsejando cuando no nos piden consejo, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Veamos la conducta de Pedro como apóstol. Pedro como apóstol. Simón actuó así porque no tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? No tenía el Espíritu Santo de Dios. El carácter no convertido de Simón era sin duda más inestable que su propia naturaleza. Pero, a pesar de la impulsividad e inconsistencia de su conducta, Jesús le dio un nombre profético. Le dio un nombre profético. Y por la gracia de Dios, él llegaría a ser, Pedro, una columna en la iglesia. Juan capítulo 1, vean el cambio, cómo se va gestando. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan 1, 42. Vamos a leer el versículo 41 también, ahí. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí está la escena en donde Andrés, el hermano de Simón, lo lleva ante Jesucristo y le dice: hemos hallado a el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. ¿Quién lo llevó? Andrés, su hermano. Andrés, hermano de Simón Pedro. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, vean ahora el cambio: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le cambia el nombre en este momento. Dejó de llamarse Simón y pasa a llamarse Cefas. Este nombre es arameo. En el idioma arameo le puso Jesucristo Cefas, que en el idioma griego es Pedro. ¿Se entiende eso? Repito el versículo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, tú eres aquel discípulo, aquel irreflexivo, aquel que tiene errores, que se intromete en las cosas que no debe. Tienes tantos errores, tú eres Simón. ¿De acuerdo? Lo que vimos, las debilidades de Simón. Hijo de Jonás. Ahora dice: tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Y repito, Cefas es un nombre arameo que es equivalente a Pedro en el idioma griego. Ven ahora con el cambio de nombre. Deja de llamarse Simón y ahora pasa a llamarse Pedro. El cambio que se da de un nombre también tiene que ver con la personalidad del ser humano. Antes se llamaba Jacob y Dios le cambió su nombre a Israel, con un significado diferente. Antes se llamaba Simón, ahora Jesús le llama Pedro. Vean allí, comenzamos a ver el cambio del carácter aquí. Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia.
Pedro como apóstol se convirtió en una roca y en el cimiento de la iglesia del primer siglo. Veamos ahora a Pedro como apóstol. Estoy hablando de que Pedro ya se había bautizado, ya había sido engendrado por el Espíritu Santo y ahora comienza a actuar en forma diferente. El primer sermón del apóstol Pedro aparece, y se los voy a dar yo solo para que ustedes lo lean tal vez a la tarde, está en Hechos capítulo 1 del 15 al 22. Allí aparece el primer sermón, Hechos capítulo 1, repito, versículos del 15 al 22. Veamos rápidamente ahí, compartamos esta lectura de una vez. Dice el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número, y dijo: ¿en qué acontecimiento estaban aquí que ustedes ya lo saben? Estaban previo al Pentecostés. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vean el sermón de Pedro ahora. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas las entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora Pedro comienza a dar su sermón y está indicándole a quién tienen que elegir en lugar de Judas, el que había traicionado a Jesús. Ahora ustedes ven aquí en Pedro un nuevo enfoque. Ahora vemos a un Pedro sobrio, manso, sabio y con mucho conocimiento de las Escrituras. Pero ¿qué gestó ese cambio? ¿Qué generó ese cambio? El engendramiento por el Espíritu Santo de Dios. Pedro ya se había arrepentido de su vida como Simón, quebrantando la ley de Dios, se arrepintió, se bautizó, recibió el Espíritu Santo y ahora es líder de la iglesia. Y está en este acto buscando el sustituto de de Judas. Entonces veo a Pedro ahora como sobrio, fuerte, valiente, sabio. ¿Su primer sermón? Hablemos rápidamente del segundo sermón, que está ya en Hechos 2, allí mismo. Ahora usted ve a un extraordinario predicador del Evangelio del Reino. Un predicador entregado con mucha conciencia, brindando un poderoso sermón que es una obra de arte. Ustedes saben todo lo que está escrito en el capítulo 2 de Hechos. Veamos ahora el cambio que se da, ahora como Pedro el apóstol. Un ejemplo más de ese cambio que se estaba gestando. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Vean qué sucedió ahora aquí.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Tomen nota bien de esto que están leyendo. Lo vuelvo a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Muy bien. ¿Qué demuestra la conducta de Pedro y Juan ahora en ese versículo? ¿Qué le hace a usted pensar? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. ¿Qué lección aprende usted ahí? ¿Cómo ve a Pedro y Juan ahora? Dos apóstoles que van ahora a la hora de la oración al templo. ¿Qué demuestra esto? El deseo de querer ir a donde están las personas que tienen el mismo conocimiento de Dios. ¿Qué lección debemos de tomar? Al igual que Pedro y Juan, nosotros tenemos que prepararnos todos los sábados para venir a la reunión. No quedarnos en casa. Pedro y Juan subían juntos a la hora 9 al templo. Demuestra convicción en sus doctrinas. Buscando dónde estaban las personas que piensan lo mismo. ¿Por qué usted prefiere irse a la sociedad? A su grupo, con sus amigos, hablar las mismas barbaridades que hablaba antes. ¿Por qué no viene aquí? ¿Por qué no se reúne? Lógicamente, yo sé que ha habido un gran impedimento por esto de la pandemia, pero ya estamos en otro tiempo, ¿sí? Pedro y Juan subieron a orar, muy bien. Vean, ¿qué actitud demuestran ahora? Sometimiento, obediencia, buscan al grupo en donde se sienten bien, en donde todos tienen la misma instrucción, todos quieren seguir el mismo camino. Eso nos edifica, eso nos fortalece. Y está el ejemplo ahora de Pedro el apóstol. Veámoslo en otra etapa, en otra fase de su vida. Pedro y Juan fueron arrestados. Fueron llevados a la prisión. Y tanto Pedro como Juan demostraron inspiración estando presos. Pedro y Juan demostraron valentía dando el testimonio de que Jesucristo había resucitado, porque ya estaban llenos del Espíritu Santo. Vean qué cambios ahora. Hechos, capítulo 4, versículo 8, ahí mismo. Vean ahora, estaban siendo arrestados, encarcelados. ¿Y cómo reaccionan ahora? Hechos capítulo 4, versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y vean ahora hablando ante las autoridades, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, eso es clave, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre, vean cómo Pedro reconoce, por este nombre está en vuestra presencia sano. Pedro ahora con valentía, con convicción les dice, en el nombre de Jesús, le dijeron al enfermo, está sano. Pero no fue el poder de Pedro, no fue el poder de Juan, sino que fue el poder de Dios a través del Espíritu Santo.
Y ellos dijeron: en el nombre de Jesucristo, tú estás sano. Y sanó. ¿No era el poder de Pedro? ¿No fue el poder de Juan? Cuando los oficiales y las autoridades escucharon esto que leímos ahora, el denuedo, el entrega, la valentía de Pedro y Juan, sabían que eran hombres del vulgo. Conocían a Pedro y Juan que eran del populacho, que no tenían títulos universitarios, que no tenían profesiones, eran simples pescadores, pero los escucharon hablar con denuedo y valentía y se quedaron maravillados. Versículo 13, ahí lo dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vean el cambio. Ya no estamos viendo a Simón, el débil. Ya no estamos viendo al discípulo. Ahora estamos viendo las cartas de presentación del apóstol Pedro y Juan. ¡Qué cambio más tremendo! Piensen ahora, si Pedro pudo cambiar, la pregunta es, ¿no puede cambiar usted? Si se pone en las manos de Dios, por supuesto. ¿No podemos cambiar nosotros? ¿Dejar nuestros malos hábitos? Si estamos en las manos de Dios. Pero si seguimos en las manos de Satanás, vamos a ser más rebeldes, más, desalineados en función al conocimiento de Dios, más retroactivos, nos vamos a inmiscuir más, nos vamos a esconder más. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede transformarnos de una piedra bruta a una joya bella y brillante, como estamos viendo este cambio en Pedro. Las autoridades se maravillaban: si estos son del vulgo. Vulgo, de ahí viene la palabra vulgar, sin letras. Ellos no fueron a una universidad, a un instituto de nivel medio, no, pero el poder del Espíritu Santo les dio cada palabra que ellos hablaban, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vemos a un Pedro humilde. Pedro pasó por una experiencia de las más humillantes posibles. Acuérdense ustedes, cuando era discípulo, allá cuando lo vimos como Simón, ¿qué fue lo que dijo? No conozco a tal hombre. Negó a Jesucristo, como Simón, como el discípulo. Esa es una experiencia vergonzosa. Negó a Jesucristo y juró que no lo conocía. Vean qué etapa más difícil de Pedro allí. Pedro comprendía la gravedad de haber negado a Jesucristo, la gravedad de haber abandonado a Jesucristo en los momentos críticos, cuando él fue apresado y crucificado. Reconocía esto. Pero vean ahora, con el Espíritu Santo en Pedro, provoca una acción. Está ahora arrepentido. Arrepentido de haber negado a Jesucristo, su Maestro, su Creador. Lucas 22:62 registra esto. Lucas, capítulo 22 y versículo 62. Vean cómo reaccionó. Avergonzado, arrepentido de haber negado a su Maestro, a Jesucristo, de haberlo abandonado. Ahora Pedro dice lo siguiente y actúa de la siguiente manera. Lucas 22, versículo 62.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente por haber negado a Jesucristo, por haber jurado en contra de Él, por haber dicho: yo no conozco a ese hombre. Saber quién es, aún siendo discípulo de Él. Pónganse ustedes en los pies ahora de Pedro. Ahora un Pedro arrepentido que llora producto de haber, ¿qué? Despreciado a Jesucristo. Producto de haberlo despreciado, dije, rechazado, de haberlo negado. Ahora dice, Pedro salió, estamos leyendo el versículo 62, y Pedro saliendo lloró amargamente. Ahí quiero, hermanos, tomarme un tiempo para hacer la siguiente reflexión. En los zapatos de Pedro, ahora usted también está experimentando ese lamento. Pedro lloró amargamente por haber negado a Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿acaso no usted y yo hemos abandonado también a Cristo? ¿Acaso no con nuestras actitudes negativas hemos abandonado a Jesucristo y su doctrina y su mensaje? Y lo hemos hecho, hermanos, en varias oportunidades. Usted y yo hemos abandonado a Jesucristo. Lo hemos negado con nuestra conducta negativa. Pero usted es cristiano, ¿sí? Este es el momento de reflexionar. No abandonemos a Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Toda su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? No neguemos a Jesucristo en nuestra vida, porque lo hemos hecho muchas veces. Pedro lloró amargamente y lo hizo con sinceridad. Por eso fue que Jesucristo le preguntó a Pedro, en su experiencia, le preguntó a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pedro, ¿me amas?, le repite Jesucristo. Y se lo repite por 3ª vez: ¿me amas? ¿Me amas verdaderamente? Por la experiencia que había tenido de haber negado a Jesucristo. Jesucristo le preguntó 3 veces: ¿me amas? Estos momentos estaban cargados de emoción para Pedro. Cuando Cristo le pregunta: ¿me amas?, él se acuerda: ¿qué hizo? Te abandoné. Yo te negué. Yo dije que no te conocías. Y ahora Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Qué momento más difícil, y que nosotros nos podemos apropiar. Jesucristo ya no le está preguntando a Pedro. Personalicémoslo ahora. Jesucristo le está diciendo a usted: ¿me amas? ¿Me amas? Y por 3ª vez le dice: ¿me amas? Y el amor se expresa de una manera: guardando los mandamientos de Dios. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¡Qué experiencia más difícil para Pedro! Pero qué cambio extraordinario está presentando Pedro ahora. ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. Y le vuelve a preguntar: ¿me amas? Sí, te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. La gran comisión que tiene la iglesia a nivel general. Apacienta
Apacentar es sinónimo de alimentar a las ovejas. Pero no la vamos a alimentar con actividades solo sociales. El alimento es la comida espiritual, son los mensajes que se le transmiten a los miembros. Porque la iglesia no es un club social a donde usted viene y cada 8, cada 15 tenemos actividad X aquí y allá y nos vamos en actividades. ¿Y lo espiritual qué? ¿Y la comisión qué? Apacienta mis ovejas, alimentalos con el alimento sólido que sale de la palabra de Dios. Y esto se hace todos los sábados en la iglesia. ¿Me amas? Sí, me amas. Apacienta mis ovejas. Este es un mensaje aleccionador que Jesús quiso entregarnos también a nosotros, preguntándonos, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Me amas y me amas. Después de Pentecostés, Pedro dejó de ser egocéntrico. Pedro dejó de ser vanidoso. Por el contrario, Pedro se esforzó por hacer todo para la gloria de Dios. Así, en su experiencia como apóstol, cuando Pedro sanó a un hombre cojo y la multitud se reunió maravillada, Pedro le dijo a esa multitud, Hechos capítulo 3, versículo 12. Volvamos a Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 12. Vean ahora otra manifestación del apóstol Pedro. Sana a un hombre cojo. Y la multitud, cuando ve este milagro, se maravillaron, se impresionaron. Pero Pedro les dijo en esa oportunidad, Hechos capítulo 3, versículo 12. Y viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vean que inmediatamente la gente ubica. Pedro y Juan otra vez ahí han hecho este milagro y dice, bueno, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro les está diciendo que había un poder, el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo, que fue el que sanó a esta persona. No fueron ellos humanamente. ¿Por qué se maravillan? Nosotros, Pedro y Juan, somos instrumentos falibles. El que sanó a esta persona coja es Jesucristo. Versículos 13 en adelante, del mismo capítulo. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Y matasteis al autor de la vida, y quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro no fue el que sanó al cojo. Pedro fue solo un instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo este maravilloso hecho.
Ahora vemos entonces a un Pedro diferente. Ya no el discípulo que estaba aprendiendo y que cometía muchos errores. Ahora vemos a un apóstol sólido, entregado, con fe, con valentía, predicando el evangelio del reino, aunque fuera arrestado. Pero hermanos, el quinto sello del Apocalipsis habla de la persecución de la iglesia. El quinto sello del Apocalipsis habla del tiempo de la gran tribulación que vendrá sobre la iglesia, cuando también se nos arrestará y se nos meterá en la cárcel por guardar el día sábado. Allí vienen pruebas difíciles. Si no estamos sólidamente construidos, si no estamos espiritualmente fuertes, es posible que cambiemos. Porque la cárcel no es un chocolate. Estar en la cárcel no es disfrutar de una pizza. Es un maltrato. Y repito que el quinto sello del Apocalipsis habla de la gran tribulación que vendrá. Ahora bien, Dios promete protección, pero ¿a qué se debe? La iglesia no va a pasar la tribulación si es fiel. Pero los miembros de la iglesia que seamos tibios, pasaremos la gran tribulación. Eso depende entonces mucho de nosotros. Así vemos entonces el gran cambio en Pedro, de discípulo a apóstol. Vemos ahora a un Pedro con humildad espiritual, capaz de depender única y exclusivamente de la oración. ¿Qué fortaleció a Pedro? ¿Qué provocó el crecimiento espiritual de Pedro? Su constante oración, cosa que usted y yo tenemos que aprovechar. Oremos constantemente. Orad y velad para no entrar en tentación. Oremos constantemente. Ese nexo de la oración nos fortalece con Dios y con Jesucristo y nos hará más fuertes en los momentos de debilidad y de prueba. Hechos 4:31. Veamos el ejemplo de Pedro a través de la oración. Qué importante es. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, esto es con valor, la palabra de Dios. Vean lo importante de la oración. Una vez terminada la oración, ¿qué sucedió en ese lugar en el día de Pentecostés? El lugar donde estaban congregados tembló. Ven el poder de la oración. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se fundó la iglesia en un día de Pentecostés en el año 31 de nuestra era. Estos son ejemplos de devoción de Pedro. Pedro era un devoto a la oración. ¿Qué quiero decir? Estaba entregado y en comunicación constante con Dios a través de la oración. Entonces, ¿quién hubiese pensado que Simón el discípulo, aquel hombre independiente, voluntarioso, obstinado, impetuoso, descarado, engreído, aquel Simón que cometía muchos errores, se convirtiera ahora en un modelo de conducta? Se convirtiera ahora en un Pedro líder, humilde, servidor, con un corazón de pastor, instruyendo, alimentando a la grey constantemente. ¿Quién hubiera pensado ese cambio? Ahora bien, ¿quién provocó ese cambio? Dios a través de su Santo Espíritu. Y si Simón cambió de Simón discípulo a Pedro el apóstol, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? Si dejamos que Dios nos guíe
a través de su Santo Espíritu. Ya. En toda la Biblia leemos nosotros de Pedro como un gran ejemplo de humildad, ejemplo de dedicación y de entrega a la obra de Dios. Para ello usted puede leer sus 2 epístolas, primera y segunda de Pedro, 2 epístolas que están llenas de hermosas instrucciones sobre cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo. Repito, la primera y la segunda carta de Pedro nos dan el ejemplo de cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo. Es bueno que se asigne usted ahí si gusta iniciar. Lea la primera carta. Ahí va a encontrar motivación y ejemplos de cómo vivir la vida llena del Espíritu Santo. El apóstol Pedro ahora nos dejó claro, nos motiva. Y en una de sus cartas enfoca el tema de la esperanza. La primera carta del apóstol Pedro tiene por tema general la esperanza. ¿En qué esperamos? ¿Qué esperamos nosotros? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, solo para determinar el tema de fondo de la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Estamos llegando ahí. Leo el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Vean, ahí está el tema, esperad. El tema es la esperanza. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos está diciendo? Tengan esperanza, que cuando Cristo venga, por gracia nos traerá todo el conocimiento de su verdad. Pero tengan esperanza. Es el tema de toda la primera carta del apóstol Pedro. Por eso estamos leyendo uno de sus versículos. Pasemos solo a leer otro más, el versículo 21 de la misma primera carta de Pedro, capítulo 1, ahora versículo 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien te resucitó de los muertos, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El tema que está abordando en su primera carta. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién podemos esperar más? ¿Sí? Solo en las promesas de Dios. ¿De acuerdo? Nuestra fe está fortalecida y nuestra esperanza está en las promesas de Dios. Por lo tanto, Pedro dice, estén agradecidos. Incluso estemos agradecidos aún por nuestras propias pruebas. Porque vamos a ser probados por fuego. Y Pedro dice, alegraos en vuestras pruebas. Vean cómo nos motiva. Primera de Pedro, capítulo 1 siempre, versículo 6. ¿Cómo nos motiva? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero vean el tema que él aborda tremendamente, lo enfatiza en todo momento. Pedro toma el ejemplo de Jesucristo, quien se sometió a las autoridades y no tomó represalias en contra de ellas.
Vemos entonces aquí, hemos analizado, hemos estudiado las dos grandes etapas de la vida de Pedro. Lo hemos visto como Simón el discípulo cometiendo errores, producto de su naturaleza humana, ¿sí? Negando a Jesucristo como uno de los hechos más bochornosos en su vida. Pero hemos visto ahora aquí a Pedro, el apóstol, la columna del templo, la roca sobre la cual se fundamentó también la iglesia. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, un líder humilde, convencido, entregado y valiente. Habla entonces de entrega. Cuando comparamos debilidades y fortalezas, vimos como común denominador que hubo una transformación de Simón el discípulo a Pedro el apóstol. Y esos cambios quiere Dios que generemos también en nuestra vida. Pedro sometió toda su vida a obedecer a Dios. Vimos la transformación de Simón, discípulo, a apóstol Pedro. Entonces, ¿vale la pena entrar en ese proceso? Sí. La conversión espiritual requiere el milagro más grande del mundo a través del arrepentimiento genuino provocado por Dios en cada uno de nosotros. Si Pablo y Pedro y muchos más líderes de la iglesia pasaron el proceso de transformación, pudieron convertirse profundamente, entonces también tengamos la esperanza que nosotros también pasaremos ese proceso de transformación hasta convertirnos en hijos e hijas de Dios en su futuro reino, muy pronto a establecerse aquí en la tierra. Que esa sea nuestra esperanza, que esa sea nuestra entrega para continuar obedeciendo con sumisión todas las instrucciones que Dios nos da. Que tengamos un feliz sábado.